Buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy nos encontramos con el doctor Efraín González de Olarte, doctor en Economía y Desarrollo por la Universidad de París, ex rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la cual es docente y especialista y consultor internacional en Economía y Desarrollo, Economía Política, Desarrollo Humano y Economía Regional. Le agradecemos por habernos concedido esta entrevista y le damos la bienvenida al proyecto Diálogos en Desarrollo. Mi nombre es Álvaro Morán Torres y mi compañero es Sebastián Pintada Aguilar. Buenos días, profesor. Buenas Eh, tardes, muchas gracias por la invitación. la primera pregunta que le queremos hacer es, a nivel general, ¿cómo considera usted que el proceso de descentralización iniciado en los 2000 se llevó a cabo y si cumplió sus objetivos? A ver, el proceso se inicia el año 2002 con una ley y comienza a funcionar desde el año 2003 hasta hoy. Es el proceso de descentralización más largo de la historia del Perú. Son 20 años de un gobierno descentralizado. Esto nunca ha ocurrido antes. Ahora, hay que decir que este proceso de descentralización se hizo bajo dos eh, entornos. El primero es que la descentralización se hizo en un entorno democrático, es decir, durante el gobierno de Alberto Fujimori, que fue un gobierno autoritario, no hubo descentralización. O sea, él más bien canceló la descentralización del año 90. O sea, para hacer descentralización se requiere de que el sistema democrático esté funcionando. Y segundo, la descentralización se hizo en un contexto económico de expansión económica internacional. Esto significa entonces que hubo crecimiento económico en el Perú, hubo mayores ingresos para el gobierno en general, y entonces el proceso de descentralización hay que evaluarlo dentro de este contexto de crecimiento económico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno podría decir del proceso de descentralización? En términos generales, lo que hemos observado es que ha habido una descentralización política. Ese es el primer paso de todo proceso de descentralización. Es decir, lo primero que hay que hacer es aprobar la existencia de 3 niveles de gobierno. En realidad, en el Perú hay 4 niveles de gobierno, porque es el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales, municipales provinciales, y los gobiernos municipales distritales. En general, en otros países hay solo 3 niveles de gobierno. Lo primero que se hizo entonces es aprobar la existencia de gobiernos regionales en los departamentos del Perú y se hizo una creación, como diría, adicional. Es decir, en este momento el Perú tiene 24 gobiernos regionales y un gobierno metropolitano de Lima, con lo cual hacen 25 gobiernos regionales. Ese fue el primer paso. El segundo paso político es elegir a los gobernantes. Entonces, la decisión política tiene que pasar porque la gente se haga representar en los 4 niveles de gobierno. Pues uno vota y uno vota por el presidente del gobierno regional o el gobernador, por los alcaldes, ¿no es cierto? Esta es la idea. Y esto sucedió el año 2003. A partir de entonces han habido cambios sucesivamente cada 4 años en los gobiernos descentralizados. Ese, digamos, el primer paso fue ese, la descentralización política. El segundo paso, en el caso peruano, debería haber sido la descentralización administrativa. Es decir, si uno va a transferir competencias, funciones del gobierno central a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, por ejemplo, si tú le vas a transferir la competencia de la inversión en infraestructura a los gobiernos regionales, tú le tienes que transmitir cómo se administra, cómo se gestiona, qué persona gestiona. O sea, la idea de la descentralización administrativa es darles capacidad de administración a los distintos niveles de gobierno.
Esto es bien importante, se hizo, pero no se hizo bien. No se hizo bien porque inclusive hubo una duplicación de funciones. Los gobiernos regionales comenzaron a crear ministerios, diría, pequeños ministerios de los sectoriales de agricultura, industria en cada región, cuando en realidad lo que tuvo que hacerse es que el Ministerio de Agricultura y el de Industrias, por ejemplo, transfiriera parte de su capacidad y de sus técnicos a los gobiernos regionales. Eso no sucedió. Además, no hubo mucha coordinación. Bueno, ese fue el asunto. Lo que se hizo más bien inmediatamente es transferir gasto. O sea, como la ley de descentralización creaba una serie de competencias, o sea, de cosas que tienen que hacer los gobiernos regionales y locales. Entonces, para que hagan estas cosas, por ejemplo, la inversión en infraestructura, los programas sociales que llevan a cabo los gobiernos locales, había que transferirles el presupuesto. Y esto se hizo. Se hizo casi de manera inmediata, pero también nuevamente con el tema de que el manejo presupuestal no fue tan fácil para ellos. Bien, esto se hizo y luego en todos los procesos de descentralización, lo último que se hace es la descentralización tributaria. Es decir, al final de varios años, cuando ya están sabiendo manejar sus gastos y están haciendo sus funciones bien, la gente los está eligiendo, etcétera. Entonces, en ese momento, uno supone que las regiones y las localidades han mejorado en su capacidad económica y en consecuencia han mejorado la base tributaria. En ese momento es en que se piensa en que parte de los impuestos los deberían cobrar los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Es decir, por ejemplo, parte del impuesto a la renta lo podrían cobrar los gobiernos regionales, tal como es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos o de Brasil, o parte del impuesto selectivo al consumo podría hacerse también de esa manera. Todo esto se define pues 20, 25 años después del proceso de descentralización. ¿Por qué? Porque cobrar impuestos, como ustedes saben, no solamente es una tarea importante, difícil, porque en general hay la tendencia a no querer pagar impuestos, pero sobre todo el pago de impuestos, la creación de impuestos puede cambiar los precios relativos. Es decir, si tú pones mucho impuesto, los productos van a encarecerse y, por ejemplo, de pronto no van a ser competitivos. Entonces, en realidad hay que conversar con las empresas, con las personas para hacer estos cambios. Esto en el Perú se hizo de una manera extraña. Desde el primer momento, varios gobiernos, más de 10 gobiernos regionales, comenzaron a recibir el canon minero, el canon gasífero, el canon petrolero, que provienen del impuesto a la renta que pagan las compañías mineras gasíferas. O sea, en la práctica es una descentralización tributaria. Pero esta descentralización tributaria se aprobó antes, perdón, la ley del canon se aprobó antes de la descentralización. Y se aprobó con una serie de supuestos macroeconómicos. Por ejemplo, que los precios del oro nunca serían más de $400 por onza, que el precio del cobre no pasaría de $1.50 por onza, etcétera. Al cabo de un tiempo, el oro llegó a costar $1.200, $1.300 por onza. En consecuencia, las Cajamarca, hay varias municipalidades que tienen, varios gobiernos regionales y municipalidades que tienen minerales que han subido sus precios. El oro en Cajamarca, el cobre en el sur, el hierro en varios sitios. En consecuencia, o el gas en Camisea. Y de pronto, las municipalidades y los gobiernos regionales tenían ingresos que nunca habían pensado tener.
esto obviamente es un problema. ¿Por qué? Por lo que dije hace un momento, si tú no podías manejar tu pequeño presupuesto, porque no habías recibido apoyo de administración y apoyo técnico, obviamente era muy difícil manejar ingresos muchísimos más altos de los que normalmente recibían las municipalidades. Ustedes saben que las municipalidades reciben básicamente 2 puntos del impuesto general a las ventas. Eso se reparte entre todas las municipalidades con una fórmula que existe, ¿no? Bien, entonces este tema hace que el proceso de descentralización en el Perú haya sido muy a la peruana, es decir, un poco desordenado, un poco imprevisto, y entonces los resultados sobre el desarrollo regional y local, que es lo que importa, o sea, la descentralización, obviamente parte de una decisión política y de la participación de la gente en las decisiones de sus gobiernos, pero lo importante es qué impacto tiene el gasto público corriente, el gasto en inversión sobre el desarrollo regional en cada región y sobre todo sobre el desarrollo humano, qué impacto tiene sobre la pobreza, la reduce, etcétera, ¿no? Entonces, el proceso de descentralización siguió su curso con las características que les digo, pero tiene un problema de fondo el proceso de descentralización. El problema de fondo es que el Estado peruano es chico en términos macroeconómicos. Es decir, como ustedes saben, la presión tributaria total oscila entre 15 y 16% sobre el PBI, ¿de acuerdo? El gasto total del Estado es más o menos, oscila entre 20-21% del PBI. O sea, hay unos 5 puntos que no vienen de la presión tributaria, que vienen de otros ingresos del Estado. Pero esto es muy poco para tener éxito en la descentralización. Por ejemplo, Chile tiene 23% de presión tributaria y su gasto total es casi 28% del PBI. Y en general, hasta Bolivia tiene más que nosotros. Entonces, el problema es que cuando tú tienes un Estado que digamos, por las reformas neoliberales se ha achicado y tienes un problema de gran informalidad tributaria que hay en el Perú, entonces tienes una presión tributaria muy baja. En consecuencia, tienes menos recursos para destinarlos a mejorar la inversión, por ejemplo, en infraestructura, en capital humano en las regiones. Y esto es lo que ha sucedido. Es decir, los gobiernos regionales han recibido casi lo mismo que gastaba el gobierno central para educación, para salud, para infraestructura. Entonces, ahí la idea del proceso de descentralización, que es una idea muy neoclásica, es que si los gobiernos locales y regionales están más cerca de la población, esta población va a definir mejor sus preferencias sobre bienes y servicios que les debería dar el Estado. Esto facilita. Entonces, eso quiere decir que hay una eficiencia en la elección, en la definición de los bienes y servicios, las cantidades, las calidades que tiene que recibir la gente de regiones y provincias. Y entonces la idea es que la descentralización lo que mejoraría es la calidad del gasto. Me explico con un ejemplo. Si nosotros gastamos 100 en un programa de social que tiene que ver con alimentación, por ejemplo, de niños, si lo gasta el gobierno central, el costo de transacción de esos 100 hace que en realidad el gasto solo llegue en un 70-80%. La idea de la descentralización es que si el gobierno regional tiene esos 100, es muy probable que el gasto de transacción sea mucho más bajo y que llegue en un 95%. Eso significaría entonces que el gobierno descentralizado subnacional es más eficiente que el gobierno central. Y es esa ganancia de eficiencia la que permitiría tener un impacto en el desarrollo
sobre todo humano. Lo explico de otra manera. Si el gobierno central con 100 da servicios a 1000 alumnos, el gobierno regional o local con esos mismos 100 podía dar ese servicio a 1200. Entonces, el 200 es la ganancia de eficiencia del gasto descentralizado. Esa es la idea teórica en general. Pero en realidad, en el Perú no es posible hacer la medida de esto porque no tenemos la información y además hay que decir que como no se han hecho bien las cosas, es muy probable que la descentralización haya tenido un efecto muy similar al que había con la centralización, salvo por la cuestión política. Pero hay un punto más, y con esto voy acabando, y si ustedes quieren me hacen más preguntas, hay un punto más que es importante. El proceso de descentralización también descentralizó la corrupción. Y este es un tema importante. ¿Por qué? Porque en general, en la historia del Perú, hemos tenido corrupción cuando han habido ciclos de crecimiento económico. Es decir, cuando el Estado ha tenido plata. Esa es la historia, o sea, la historia del guano, del salitre, y ahora la historia de los minerales, del oro, la plata, el gas, etc. Entonces, cuando hay eh, ciclo económico de alza, hay en el Perú, por alguna razón, la tasa de corrupción aumenta. Pero en este caso, en el caso peruano, como es la primera vez que se hace una descentralización que dura 20 años, esta corrupción se ha más o menos institucionalizado. El año 2018, de acuerdo a un estudio de Eduardo Bayón, habían 2059 autoridades de los gobiernos regionales y locales bajo ¿cómo se dice? Bajo acusación judicial por corrupción. Cuando digo esto, hay que aclarar, 2009 son entre gobernadores regionales, alcaldes provinciales y alcaldes distritales. Hay que recordar que el Perú en este momento tiene 25 gobiernos regionales, 194 alcaldes provinciales y tiene 1874 alcaldes distritales. Entonces, cuando uno dice tiene 2509 casos de corrupción de estas autoridades, claro, entre ellos están no solamente alcaldes y gobernadores, también hay regidores. Eso quiere decir que el proceso de descentralización ha sido utilizado también para la corrupción. Sí, ustedes saben que la corrupción es el uso privado de recursos públicos. Entonces, por eso digo, la descentralización ha durado. Yo creo que hay que retomarla de otra manera. Hay varias fallas de origen que si quieren las conversamos, pero es la única reforma del Estado que se ha hecho en los últimos 40 años. O sea, el Perú teníamos un Estado que provenía de la República del siglo XX, un Estado muy centralizado, un Estado, además, donde siempre habían estos vaivenes de gobierno democrático a gobierno autoritario. Cada vez que volvía un gobierno autoritario, se deshacía la descentralización. Entonces, esta es la ocasión de aprender de lo que se ha hecho, de la experiencia, y luego relanzar el proceso de descentralización. Y para mí, el proceso de descentralización, y con esto acabo, no puede ser hecho si no hay acuerdos por descentralización en cada región, en cada localidad, entre el gobierno, los empresarios y la sociedad civil. Es decir, el problema de la descentralización en curso es que solo lo ha hecho el Estado. La descentralización en realidad va a tener éxito si los empresarios se involucran, invierten más en regiones, y eso entonces quiere decir que aparte habría una descentralización de la inversión, y tras esa descentralización de la inversión vendría una descentralización del empleo, que es lo fundamental para que el proceso digamos, de descentralización sirva
para reducir las grandes diferencias que hay entre Lima, la costa y el resto de regiones. O sea, ustedes saben que Lima tiene un ingreso promedio el doble de que el resto de regiones. Entonces uno dice, ¿qué clase de economía de mercado tenemos que no asigna? En el largo plazo debería haber una especie de convergencia de los productos brutos de las regiones y eso no está sucediendo. Lima, cada vez que hay un crecimiento alto, crece más rápido que el resto de regiones y entonces ahí tenemos un tema, ¿no? Ese es el tema de la concentración económica. Muy bien, entonces para mí la descentralización se ha pasmado, es una ocasión, estamos felizmente todavía en este momento estamos en democracia, aunque tengo temores de que esto retroceda, pero hay que relanzarla. Yo no sé, este gobierno no creo que pueda relanzar, porque este gobierno tiene pues un tufo autoritario y y además los gobiernos regionales acaban de ser elegidos, o sea, uno de los problemas de las elecciones de gobiernos regionales es que no hay reelección. Ese es un error. Debería haber reelección para que puedan pensar en el largo plazo tanto los gobernadores como los alcaldes. Bueno, eso es más o menos en breve síntesis, lo que es última descentralización, ¿no? Muchas gracias, profesor. La siguiente pregunta es que a lo largo de los años el poder y los recursos se han centrado justamente, como usted mencionó, en la capital, en Lima, dejando a las regiones y provincias en desventaja. Esta centralización ha tenido un impacto significativo en el desarrollo y la equidad del país, y es un tema que ha generado mucho debate y discusión. En este sentido, ¿cuáles son las consideraciones económicas esenciales al accionar recursos financieros y créditos para estimular el desarrollo económico en diversas regiones? Asimismo, ¿cuál es la razón subyacente para asignar un presupuesto mayor al alcalde, en este caso de Lima, en comparación con las regiones más alejadas en el contexto peruano, desde una perspectiva de políticas públicas y descentralización fiscal? Bien, a ver, primero yo quiero darles cifras, o sea, lo que les estoy diciendo está en un libro que se va a publicar el fondo editorial de la universidad en unos meses, que es justamente la evaluación del proceso de descentralización y su impacto en el desarrollo regional. Así que espérense y ahí tendrán todos los detalles. Pero una cosa importante de esta investigación es que de alguna manera el presupuesto nacional es un presupuesto redistributivo. O sea, en términos per cápita, las regiones más atrasadas reciben más que Lima. Eso en términos fiscales, en términos de gasto fiscal. ¿De acuerdo? Per cápita, no, ahí digamos, la cifra absoluta puede ser engañosa. Y es normal, o sea, es normal que a Chumbivilcas, a Morropón, donde hay menos sector privado, des más recursos para que hagan educación. En Lima hay educación privada, es casi el 40% de la educación que hay en Lima, entonces es otra realidad. Pero ese es un tema importante. Sin embargo, el nivel absoluto es muy pequeño. O sea, con lo que les decía, o sea, tú puedes ser redistributivo, pero si redistribuyes poquito, el impacto es poquito también. O sea, nos falta tamaño de Estado. O sea, tenemos que mejorar la presión tributaria y para eso hay que luchar contra la elusión, la evasión y la informalidad fiscal. Y ese es un tema. Pero el otro tema, sí es importante, y que tú señalas, y que yo hago una distinción muy clara. Un problema es el centralismo estatal, que es un problema político institucional, y otro problema es la concentración económica en el espacio, que ese es un problema geoeconómico. Y claro, la concentración de Lima es muy grande. En Lima está concentrado, para dar dos indicadores, está concentrado casi la mitad del Producto Bruto del Perú. Está concentrado más del 40% del capital físico del Perú. Está concentrado la mayor cantidad de profesionales que hay en el Perú, el capital humano, es decir, y Lima entonces tiene un problema importante que es su aglomeración económica, su concentración económica genera en Lima un
productividades mayores. Y estas productividades mayores son las que están tras de los ingresos que se reciben en Lima. Entonces, la gente migra a Lima porque aquí pueden conseguir un empleo donde va a ganar más de donde está, del que ganaría de donde viene. Pese a que puede ser bajo, pero hay una diferencia marcada por la productividad en Lima. Entonces, bajo esa perspectiva, el problema es que en la medida en que se mantiene esta acumulación de capital físico y humano en Lima, las posibilidades de las otras regiones se reducen. ¿Por qué? Porque económicamente hablando, una ciudad como Lima, que tiene casi 10 millones de habitantes, es decir, tiene un tercio de la demanda nacional, es posible en esta ciudad crear empresas con grandes escalas de producción que reducen los costos. Y frente a esos costos, cualquier empresa que quiera hacer la misma producción en provincias no lo va a poder hacer porque no puede tener escalas de producción en provincias porque el mercado de provincias es relativamente pequeño. Este es un problema. Y entonces, ¿cuál es la solución a este problema? La solución a este problema es tener un proceso de desconcentración económica, crear incentivos para que el capital se establezca en distintas regiones, sobre todo ciudades y eventualmente en el campo, pero el tema importante es que ese capital genere empleo. Es fundamental. Si no hay empleo, no va a haber demanda. Y entonces, para eso, lo que se puede hacer es una serie de leyes que den incentivos, pero ahí viene mi asociación con el tema de la descentralización. Si tú tienes una cooperación entre el Estado a través de sus distintos niveles de gobierno en cada sitio, el empresariado, mediano, pequeño o grande, y la sociedad civil, y se ponen de acuerdo en que en esta región vamos a tratar de atraer capitales para que estén en una industria que transforme los productos agrícolas, agropecuarios de la región, que transformen parte de la producción minera y que mejore los servicios. En consecuencia, si hay un proceso de inversión en el cual la tasa de crecimiento de inversión en regiones es mayor que la tasa de inversión en Lima, entonces en el futuro uno puede pensar en que podríamos estar yendo hacia una especie de convergencia del crecimiento. Y esto creo que se está comenzando a observar. O sea, es lo que digo, no es solamente teoría. Hay sobre todo el caso de Ica. Ica es una región donde se ha invertido mucho en sobre todo agroexportación, tiene también minería, y lo interesante de Ica es que las inversiones han sido generando empleo, y entonces Ica es una de las pocas regiones donde hay una tendencia al pleno empleo de la mano de obra. No están ganando mucho, pero Ica es una de las regiones que en promedio va a ir alcanzando a Lima en términos de Producto Bruto Interno. ¿Por qué? Las razones que les estoy dando. Ha habido inversión en producción intensiva en mano de obra de alta productividad y para exportar. Y entonces, ese es digamos, un camino, un modelo que se podría seguir, ¿no? O sea, esa es, digamos, una posibilidad para reducir estas desigualdades que hay en el Perú. De hecho, hay que señalar que la migración hacia Lima, salvo por el COVID y todo esto, en realidad el COVID hizo una migración al revés, ¿no? Mucha gente que vivía en Lima y que tenía sus tierras en sus tierras o sus recursos en provincias se fue a Lima, se fue de Lima. Pero normalmente ya la tasa de crecimiento de la población por la migración hacia Lima está reduciendo. Hay varias regiones que están absorbiendo más migración. Entonces, ese es el tema. Por eso mi propuesta en este libro es
que tenemos que trabajar descentralización con desconcentración económica. Si no, no va a haber posibilidades de un desarrollo regional más convergente, más igualador, ¿no? Y gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es, todos sabemos que el Perú es bastante heterogéneo a nivel geográfico y también económico. ¿El Estado ha respondido a esto, a esta realidad con data estadística eficiente a nivel regional, distrital y provincial? ¿O ve usted deficiencias en esta data necesaria para hacer políticas públicas? Hay mucha deficiencia. El INEI hace un gran esfuerzo. Sin embargo, yo creo que debería haber una asociación con universidades, por ejemplo. A ver, ¿cuál es la fuente la única fuente que hay en el Perú que te da ingresos por distrito? No es el INEI, es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que ellos al calcular el índice de desarrollo humano por distrito, han calculado con una metodología que la ha supervisado el INEI, el ingreso por distrito. Esa es la razón por la cual esos informes del PNUD, del desarrollo humano en el Perú, son utilizados por los alcaldes. ¿Por qué? Porque esos índices por distrito te dicen cuál es el logro educativo, o sea, cuál es el promedio de educación que tienen en el distrito, cuál es la esperanza de vida que tienen en el distrito. En consecuencia, sobre estos dos datos, todo lo que tú puedes hacer es, en una política educativa mejor en el distrito, pedir más recursos al Estado para el distrito y tener una política alimentaria y de salud para el distrito. ¿De acuerdo? Entonces, esos datos sirven. Pero ¿qué datos faltan? O sea, uno de los principales problemas que yo he tenido y que tengo, pues ya yo enseño economía regional hace años, es que no hay datos, varios datos. Por ejemplo, yo lo primero que haría si fuera ministro de Economía y estuviera interesado en las cuestiones regionales, es que se hagan tablas de insumo producto por regiones. La tabla insumo-producto es la mejor forma de describir cuál es la estructura económica de una región, ¿no es cierto? Porque te dice cuánto produce cada sector, cuánto le vende a cada otro sector, cuál es el valor agregado, cuál es la demanda, la oferta, las importaciones, las exportaciones. Entonces te da toda una información básica para promover no solamente la inversión pública, sino para orientar al inversionista privado. Sobre esta base es que se debería hacer el esfuerzo de tener cuentas macroeconómicas regionales. Lo que ahora tenemos es, la única información regional que se tiene es el producto sectorial. O sea, tenemos el Producto Bruto para todas las regiones desde el 2007, ¿eh? Eso hay que reconocer, pero perdón, desde 1970 que estoy diciendo del 2007. Desde 1970 tenemos esa información. Y sin embargo, es una información de solo el producto, o sea, el Producto Bruto Interno dividido entre los sectores que dan ese Producto Bruto. Pero nosotros economistas lo que nos interesa es saber cuánto se consume en cada región, cuánto se ahorra, cuánto se invierte, cuánto exporta esa región, cuánto importa esa región. Es decir, necesitamos información para saber si las regiones tienen balanzas comerciales deficitarias o superavitarias. Y cuánto de esa, para mí es importante, cuánto de esa exportación es dentro del Perú y fuera del Perú. Si se está exportando dentro del Perú, ese es un buen signo de desarrollo interno. No estoy diciendo que no se exporte al exterior. Lo que pasa es que al exterior depende lo que exporte. Si exportas agroindustria, muy bien, porque eso genera mucho empleo acá. Pero si exportas minerales, no va a generar empleo, porque además los multiplicadores de empleo de la minería son bajos, pero sí nos van a dar divisas. Y entonces hay que aprovechar esas divisas para invertir en las otras formas de capital. Entonces, es
nos falta información estadística. Y eso, por eso decía, deberíamos trabajar más con el INEI y deberíamos hacer que los gobiernos regionales trabajen con el INEI y con el Banco Central, que tiene oficinas casi en todas las ciudades del Perú, para levantar más información. Sin información no es fácil hacer inversiones, no es fácil asignar recursos, etc. Entonces, eso es parte de nuestra tarea, los economistas, es buscar que nos den más información. Hace poco usted habló de el problema de la no reelección. ¿Podría entrar más en detalle cómo la reelección es un incentivo para los alcaldes a pensar en el largo plazo y por qué eliminarla puede ser perjudicial en el mediano plazo? Mira, yo soy partidario de una reelección por vez, inclusive para el presidente de la República. ¿Por qué? Porque en términos de gobierno y en términos de desarrollo, los proyectos de desarrollo no se llevan a cabo en 2 o 3 años, requieren de periodos más largos. Y entonces, si tienes una inversión que vas a hacer, por ejemplo, en un aeropuerto o un puerto, esa es una inversión que no se hace en dos años, se hace en 3, 4, 5 años, dependiendo de la envergadura. Y entonces, esa inversión, como sabemos en teoría, la primera fase de la teoría de inversión es cómo se hace la inversión. La segunda fase es qué produce esa inversión. Y esa es la fase que es importante que la tenga el mismo gobierno nacional, regional o local, para que vea que su proyecto de desarrollo comienza a tener resultados. Y entonces, en la medida que al final de su periodo está viendo, la gente ve que está teniendo resultados, que el gobierno regional, local o nacional está llevando a cabo proyectos que tú los ves y que están mejorando, tú vas a volver a votar por él. Y entonces, la idea es, primero eso. Segundo, tenemos que volver a un sistema de partidos. O sea, con la atomización que tenemos, lo que tú tienes es entrar al gobierno es para hacer negocio. Eso es fatal. Eso es fatal porque, y eso es lo que está sucediendo ahora. Lo que está sucediendo es que como no hay reelección, tú llegas al gobierno local o regional, te tardas 1 o 2 años en aprender cómo funciona, porque además no tienen, como señalaba, no tienen los cuadros adecuados, porque además los cuadros adecuados deben ganar más y prefieren ir al sector privado. Entonces, están aprendiendo 1 o 2 años y luego comienzan a formular sus proyectos de inversión y van al Ministerio de Economía, el cual se tarda 3 meses, 10 meses, 20 meses para aprobarles, y justo cuando les aprueban, se tienen que ir del cargo. Y el que viene no va a retomar ese tema, porque el que viene con otra oferta electoral. Y entonces es absolutamente ineficiente. Y esto es la razón por la cual, es una de las razones por la cual hay corrupción. Porque como nadie te va a controlar después, mira, aprovechas todo lo que puedas, con la falta de moral que hay en los funcionarios públicos, para ver cómo haces para sacarle la vuelta y medrar de los recursos del Estado. Y entre otras razones, ¿saben por qué? Porque toda la legislación de inversión y de gasto estatal está fundada sobre la desconfianza. En el Perú hemos perdido la confianza en nosotros mismos. ¿Por qué sobre la desconfianza? Porque tiene tantos candados para evitar la corrupción. Pero donde hay candados hay llaves. Tú siempre abres esos candados. Pero este es, digamos, el tema, la falta de confianza. Y es un tema ético. O sea, el desarrollo de los países necesitan de mínimos éticos para poder funcionar. Porque tú entras al gobierno regional ya, que es más o menos comprensible, ¿no? Un pequeño distrito, o sea, la mayor parte de distritos en el Perú, más del 50% de distritos del Perú tienen menos de 5.000 habitantes, o sea, son pequeños distritos. Entonces,
en esos distritos, en esas localidades, los ingresos salariales son muy bajos, son mucho más bajos que en Lima. Y entonces, si te llega la carrera para ser alcalde distrital o provincial, es una carrera para mejorar tu ingreso. Y además te dicen, bueno, vas a mejorar tu ingreso, que va a ser mayor al que tú estás ganando ahí, pero además, mira, tienes la posibilidad de que algo se pueda hacer. Ese algo se pueda hacer, eso es un tema que tiene que, digamos, que está reñido con la moral. Entonces, ese es el tema. O sea, por eso yo, en estos momentos, no sé si esto es posible, decir que haya una reelección, pero yo creo que habría que comenzar. La idea es que las reelecciones son muy positivas si tienes un sistema de partidos más o menos serio. Veamos el caso de Chile. Chile, después de la salida de Pinochet, se han alternado entre la democracia cristiana y los socialistas. Claro, entró luego Piñero, que era más de derecha, ¿no? Pero igual, pertenecían a partidos políticos. Todo el país tenía, entonces mucho me temo que vamos a tener que elegir entre 20 o 25 candidatos. Y eso es fatal, porque ellos no representan a nadie salvo a sí mismos, ¿no es cierto? Como no hay partidos políticos en el Perú. Bueno, esa es la razón por la cual yo digo, hemos perdido la ocasión de mejorar la descentralización, porque esta norma se aprobó hace 10 años. No es hasta antes de 10 años que los fujimoristas aprobaron esto, había reelección. Y hay casos de ejemplares de buena gestión en Trujillo, en Moquegua, en Tacna, en Cusco, de muy buenas gestiones de alcaldes que no solamente se eligieron una vez, sino 2 o 3 veces, e hicieron obra, y la corrupción era bastante menor. Entonces, bueno, ese es mi pensamiento, o sea, no sé si en este momento se pueda hacer esto, pero hay que pensar en el largo plazo que sí se debe hacer esto. Muchas gracias, profesor. Finalmente, en el contexto global, la descentralización económica ha sido un tema crucial para numerosos países que buscan equilibrar el poder y los recursos entre la capital y las regiones. Países tales como Colombia, España y Canadá han emprendido políticas de descentralización con el fin de promover un desarrollo más equitativo y sostenible a lo largo de sus territorios. Estos casos ofrecen valiosas lecciones sobre cómo abordar la centralización y promover la autonomía económica a nivel regional. Por ello, existen ejemplos internacionales de países que han implementado exitosamente políticas de descentralización económica que podrían ofrecer lecciones aplicables al caso peruano. Sí, claro. A ver, primero, después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, la descentralización se adoptó como una política. ¿Para qué? Para mejorar las democracias europeas. La idea en Europa, era aproximar al Estado, sobre todo a los pobladores de las localidades, de los distritos. Entonces, en Europa se ha avanzado en varios frentes. Pero lo importante es saber cuál es la estructura del Estado. Y hay básicamente 2 estructuras conocidas internacionalmente. Una es Estado federal. El Estado federal, en el caso de Europa, es básicamente Alemania, Suiza. En el caso latinoamericano, Estados federales son Brasil, Argentina, que funcionan con una estructura estatal en la cual hay gobiernos y gobiernos en cada estado. Y en cada estado, en estos gobiernos, hay un ejecutivo, inclusive hay un legislativo, y en muchos casos, como el caso americano, hay justicia en cada estado, que es distinta a la justicia de los otros estados. Esos son los modelos federales. Pero esos son modelos federales, provienen de la historia de esos países. O sea, no es posible copiar esos modelos.
O sea, hay mucha gente que dice que el Perú se debería convertir en una federación. Eso es algo que no tiene sentido porque el Perú desde hace 500 o 600, la descentralización en los Estados Unitarios es una política que hay que hacer. ¿Quiénes lo han hecho en Europa? España, Francia, Inglaterra, Italia, que son países que eran unitarios, y han comenzado a descentralizar parte digamos, de las operaciones del Estado a gobiernos, sobre todo locales, y en el caso de España, a las comunidades autónomas, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que cada país tiene su propia trayectoria histórica, y a nosotros lo que nos toca es democratizar un gobierno unitario, y esa es la descentralización. Y no podemos decir convertámonos en un país federal. No, ¿por qué? Porque nuestra historia es distinta. A ver, ¿cuál es el caso de país federal más representativo? O sea, un país federal se forma a través de que los estados deciden crear un supraestado encima de ellos. Es el caso de Suiza, por ejemplo. Suiza, ustedes como saben, se llama la Confederación Helvética, porque tiene 4 grandes regiones con 4 idiomas. O sea, esa es una cosa impresionante, pero tienen un gobierno de la Confederación Helvética que los permite gobernar a todos de manera coordinada. Igualmente sucedió con Alemania. Alemania, todas las Landes, o sea, los estados alemanes eran distintos. O sea, no se olviden que Europa ha sido feudal y habían ducados, condados, etcétera, que después se convirtieron en lo que ahora son estados o los Landen o las autoridades autónomas en España. O sea, hay una historia detrás de cada país y su regionalización, ¿no? Entonces, nosotros a quién podríamos imitar? Yo creo que a nadie. Colombia es el estado unitario más descentralizado en América del Sur. Podría ser un ejemplo. Sin embargo, Colombia tiene unas características que nosotros no tenemos. Por ejemplo, tiene 4 ciudades más o menos del mismo tamaño. Bogotá no es Lima, o sea, no tiene el peso de Lima. En Colombia hay 4 o 5 ciudades que tienen un peso más o menos equitativo, y alrededor de estas ciudades hay ciudades intermedias de 200, 300 mil habitantes. Entonces, la estructura económica colombiana es mucho más repartida en el territorio. En consecuencia, eso permite que la democracia funcione sobre esa estructura económica, es decir, sobre esas bases tributarias. Entonces, eso es lo que podríamos hacer, pero por eso mi propuesta es descentralizar y desconcentrar, que sería seguir un poco el modelo colombiano. Pero o sea, esa es digamos, creo que la solución para el Perú. Muchas gracias, profesor. Sinceramente agradecemos todo el tiempo que ha compartido, sus valiosas perspectivas y conocimientos con nosotros en esta entrevista. Sus reflexiones sobre la descentralización y el desarrollo económico en el Perú son de gran relevancia para comprender los desafíos y oportunidades que enfrenta el país actualmente. Su experiencia y sabiduría en este campo son una inspiración para todos los que buscan contribuir al progreso y equidad de nuestra nación. Le agradecemos nuevamente por su tiempo y esperamos contar con su invitación en futuras conversaciones. Muchas gracias, Oye, profesor. Sebastián Álvaro, les agradezco a ustedes y sobre todo les agradezco su iniciativa de hacer este tipo de entrevistas. Yo creo que el futuro del Perú está en ustedes, y esta es la forma de hacerlo, o sea, poco a poco, tratando que sus compañeros, el resto, se comience a identificar con estos temas y tenga un poco de inspiración. Yo encantado de estar cuando ustedes quieran, nuevamente los felicito y les agradezco. ¿Cuándo lo van a colgar en algún momento?
Sí, para antes de parciales estaría colgado. Ya está. Cuando tengan el link me lo mandan, ¿ya? Les agradeceré. Sí, profesor, está bien. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, Álvaro. Gracias, Sebastián.